esposo me construyó esta casita hace unos 40 años. El terreno se lo habían dejado a él sus padres. La irregularidad con la que fueron vendidos provocó que hubiera casas extremadamente grandes y lujosas de mediados del siglo XX y otras más pequeñas y humildes intercaladas con ellas. Yo estaba barriendo la calle frente a la casa cuando vi llegar un auto muy elegante a la mansión que tenemos enfrente. Se bajó un señor mayor y otro joven que lo ayudaba. Entraron al jardín, revisaron la casa por fuera y media hora más tarde, cuando salieron, me notaron mirándolos con atención. Me disculpé y les dije que nunca había visto a nadie en esa casa. El viejito se me acercó con curiosidad y me habló. ¿Qué le parece la casa? ¿Le da miedo? No entendí por qué dijo eso y me reí. Él se rió conmigo y me preguntó si tenía trabajo además del de mi casa. Le respondí que no. Me preguntó entonces si no vería mal ganar un dinero extra al mes, atendiendo esa casona de enfrente y mostrándosela a los posibles inquilinos, ya que buscaban rentarla. Cuando me mencionó una cifra ni siquiera lo pensé y acepté. Al día siguiente regresó el muchacho joven que lo acompañaba para darme una copia de las llaves y mostrarme la casa. Era bellísima y por alguna razón se veía todavía más grande ya estando dentro de ella. Aunque estaba impecablemente limpia, olía a polvo y a viejo. Se sentía un ambiente pesado y no solo es un decir, pues literalmente se sentía como si la gravedad aumentara allí. Se la mostré a un señor muy bien vestido y sin decir mucho al respecto. Me dijo que le gustaba y que hablaría con el dueño para rentarla. Se mudaron unas semanas más tarde. Era él junto a sus hijos. Uno de ellos tenía 9 años y la otra niña tenía 4. También había una chica que no aparentaba tener más de 20. Días después, la joven comenzó a hablar con mi hija menor, Sofía. Así fue como nos enteramos que se trataba de la niñera. Me llamaba la atención que la muchacha se asomara por las noches desde una de las ventanas y solo se quedara mirando hacia mi casa. Sofía comenzó a acompañarla en la casa por las tardes cuando regresaba de la universidad. La compañía de esa joven la tranquilizaba. Así fue como mi hija se dio cuenta de que no era solo por ser una figura materna que los niños no permitían que se fuera. La joven les había enseñado a comunicarse con su madre. Por varios días, Sofía pensó que se trataba de algo inventado por los niños o por esta niñera, para que se sintieran más tranquilos. Pero le comenzó a preocupar la seguridad con la que los tres hablaban al respecto, así que un día la niñera, notando la incredulidad de mi hija, le pidió quedarse hasta tarde. Mi hija aceptó y no tanto por la curiosidad, sino porque disfrutaba de su compañía y no tenía ningún otro plan para aquella noche. Nunca se habló de fantasmas, de cuentos ni de cosas de miedo en esa tarde. Todo fue normal como siempre. Para las 9 de la noche, los niños ya llevaban un buen rato de haberse acostado. La niñera salió de la habitación en donde estaban, iba por un té a la cocina cuando regresó apresurada al cuarto y le pidió a Sofía que se apurara. Le dijo que tenía que verla. Mi hija no entendía qué pasaba, pero corrió detrás de ella. La joven le tiraba de la mano apresurada mientras cuidaba sus pasos para no hacer ruido. Llegaron al barandal de las escaleras y le pidió que se agachara y que solo viera a través de los barrotes de madera que delineaban el piso hacia la primera planta. Las luces estaban apagadas, pero de todas formas pudo verla con toda claridad. Había una mujer sentada en uno de los sillones de la sala. Cuando llegó a casa a contármelo, la que parecía un fantasma era ella. Esa noche, cuando me quejé de que ahí estaba otra vez la niñera mirándonos desde la ventana, mi hija me palmeó la espalda y me dijo que cerrara nuestras cortinas. Luego me murmuró algo en el oído. Esa no es la niñera. En ese momento me di cuenta de que aquella casa tenía algo que solo podía describir como maldad en estado puro. El sábado siguiente, el cielo tenía luna llena. La niñera no estaba en casa y el padre había salido como a las 10 de la noche. Inmediatamente supuse que habían dejado a los niños dormidos. Sin embargo, los gritos que salieron de ese hogar después me helaron la sangre. Parecían el rugido de una fiera. Sonaba como si hubiera un enorme animal allá adentro.
Luego pude escuchar los quejidos y los llantos de una mujer. Mi marido y yo salimos a ver, nos siguió mi yerno. Todos les preguntábamos gritando a los niños desde las rejas si todo estaba bien. Hasta que un sonido seco y muy fuerte me hizo abrir la puerta con las llaves que tenía. Ya no me importaba lo que pudiera decir el señor por haber entrado a su casa. El sonido fue como si algo hubiera caído sobre el hogar. Es difícil de describir, pero muy fácil de recordar. Fue como si todos los muebles pesados de la casa se hubieran desplomado al mismo tiempo. Cuando abrimos, mi marido y yo corrimos hacia la entrada de la casa bajo esos pilares blancos. Sin embargo, mi yerno corrió hacia el fondo del jardín por alguna razón. Nosotros corrimos hasta el cuarto donde estaban gritando los niños. Les decíamos que éramos sus vecinos y les preguntamos si estaban bien. Cuando finalmente abrieron, se aferraron a nosotros como garrapatas. Los llevamos a la casa y no dejaban de llorar por su mamá. ¡Un diablo! ¡Un diablo se la quería llevar! Mi yerno regresó unos minutos después. Él era conductor de camiones y no estaba mucho en la casa. No sabía nada de los chismes ni de quién vivía ahí. Dijo que se fue detrás de una mujer, a la cual vio salir de la casa corriendo en cuanto entramos. La siguió hasta un rincón de entre los árboles de ese enorme jardín. La mujer corrió hacia la oscuridad y desapareció. Él buscó por todos lados, pero no encontró ningún lugar por donde hubiera podido salir alguien. Una hora después, cuando regresó el papá de los niños, hubo un escándalo y nos reclamó cuando salimos a encontrarlo para decirle lo que había pasado. Llegó incluso hasta la policía. Sin embargo, cuando los niños seguían diciendo que los habíamos ayudado, los policías le preguntaron al señor por qué los había dejado solos. Cambió su tono hacia nosotros y nos dijo algo que nos confundió. Ya duraron mucho tiempo allí. La niñera le contó a Sofía que había algo muy malo en esa casa y que tontamente había intentado comunicarse con la mamá de los niños otra vez. Sin embargo, lo que respondió fue otra cosa. Le dio miedo decir qué era. Después de que se mudaran, no pudieron encontrar o contactar a la madre. Quién sabe si lo habrán hecho en otra casa cuando se fueron, pero yo lo dudo. Desde esa noche, continuamente y casi siempre con la luna llena, lo que se podía ver en esa ventana del segundo piso, la cual daba directo a mi cocina, era una figura con cuernos asomándose por el hueco de las cortinas, como si nos odiara por haber entrado a su casa esa noche. Desde entonces, tengo cerrada la cortina de mi cocina. Aunque no me entre la luz y el aire, prefiero mantenerla así porque, de no hacerlo, podría ver nuevamente a esa criatura con cuernos que habita en la casa de al lado.